recordar eso. Una teoría para explicar también la presencia de contracciones es la supresión de progesterona. Ustedes saben que la progesterona es, como su nombre dice, progestación. Su labor principal es mantener en reposo, en relajación, el músculo uterino hasta que llegue al término. Cuando ya está llegando al término y va disminuyendo la producción y la presencia de progesterona, entonces que empiezan a aparecer contracciones. También está descrito que necesitamos, para que haya una contracción, todo el proceso ahora mismo de la reparación que le vamos a hacer por favor, que apaguen sus micrófonos. Uno de los elementos importantes a tomar en cuenta es que exista cortisol fetal, y este cortisol fetal necesitamos, o se genera en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal fetal. Esto tiene que estar funcionando en forma total y normal, porque no va a producirse la presencia o no se va a presentar contracciones si este eje funciona mal en el feto, como sucede en los anencéfalos, por ejemplo. También es importante recordar la presencia de fosfolípidos que van a dar lugar al ácido araquidónico, como la prostaglandina F2 alfa y E2, cuya característica es determinar contracción no fisiológica, como lo hace la oxitocina, como vamos a explicar luego. Estas prostaglandinas están en abundante cantidad en las membranas fetales, en la decidua y en el líquido amniótico. Por eso es importante que no suceda nada con las membranas fetales, porque cuando sucede estructura de membranas, hay pérdida de prostaglandinas. Un buen desarrollo de decidua, y decidua no es más que el endometrio embarazado, sucede lo mismo, ¿no? La cantidad de líquido amniótico es importante en determinadas etapas de la gestación, porque contienen prostaglandinas. Estas prostaglandinas, su principal función es que van a inhibir la unión y fijación del calcio, y con la ayuda del adenosín trifosfato van a determinar contracción. Los lisosomas de las membranas fetales, ustedes saben que los lisosomas son organoides que contienen muchas enzimas, como la fosfolipasa, que van a actuar sobre el ácido araquidónico, determinando otra vez la producción de prostaglandinas y determinando contracción. Seguimos explicando las causas que pueden desencadenar la contracción uterina. El calcio es el fundamental. El calcio libre en el retículo endoplásmico o sarcoplásmico, que es el elemento de la musculatura de la miofibrila, estimula el miometrio y va a causar contracción. Si hay poca cantidad de calcio, la contracción no se ha de llevar a cabo como se requiere. Aquí, la fijación, almacenamiento o secuestro de calcio en el retículo sarcoplásmico va a disminuir la concentración del calcio intracelular, por tanto, se va a producir relajación. También se ha hablado de la acción mecánica que puede desencadenar la contracción uterina. Una distensión más allá de lo habitual o sobredistensión, como en el caso de los embarazos gemelares o polidrames, etc., por estimulación mecánica simplemente van a determinar contracción. Aquí nuevamente ingresa la oxitocina. Ya hemos dicho dónde se genera esta hormona para producir una contracción uterina fisiológica, porque inhibe el almacenamiento del calcio en el retículo sarcoplásmico. Por tanto, calcio libre va a determinar contracción. Bien, la distensión, ya hemos dicho, la sobredistensión muscular va por irritación mecánica, contribuye a la contracción. Causas, seguimos en las causas. Aquí en la contracción de la fibra uterina actúan también enzimas, iones, hormonas. Esto es ya como una síntesis de lo que hemos estado hablando. Entre esas enzimas están la colinesterasa, la histaminasa, la oxitocinasa, que van a determinar excitabilidad primero en la fibra uterina, que con ayuda de los iones calcio, potasio y sodio, más las hormonas noradrenalina, acetilcolina e histamina, van a determinar contracción.
clásicamente la contracción se ha asociado siempre al dolor. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito por qué el dolor, por qué sucede el dolor, que es lo primero que van a reconocer las pacientes antes de que se piense en que se está tratando de una contracción uterina. El dolor es causado por la hipoxia de las células mediametrales. Ustedes saben que toda célula, todo órgano, todo tejido al que no le llega suficiente oxígeno, determina dolor. La compresión de los ganglios nerviosos en el segmento y cuello uterino va determinando, acuérdense que anatómicamente en el segmento se encuentra el ganglio de Frankenhauser, que va a determinar estimulación a nivel central y va a causar el reflejo de Ferguson 1, determinando dolor. Y eso es una forma de reconocer que sí está presentándose una contracción. La distensión y la dilatación del cuello uterino es el otro reflejo llamado Ferguson 2, que va a determinar también dolor y va a estimular el eje por las vías centrípetas, el eje hipotálamo-hipófisis, determinando la producción de oxitocina y por lo mismo contracción uterina. La distensión del peritoneo subyacente, ustedes saben que toda estimulación, toda excitación, toda irritación, toda estimulación del peritoneo causa dolor. Bien, este es un esquema para demostrar cómo está ubicado un útero gestante. Aquí nada más están las fibras que estamos explicando de lo que sucede del reflejo de Ferguson 1 por distinción del segmento uterino. El segmento uterino no es más que el istmo crecido, elongado entre el cuerpo uterino y el cuello uterino. Tienen que recordar también conocimientos anatómicos. Bien, al principio dijimos cómo sucedía la contracción, que necesitamos ciertas proteínas, etc. Y la contracción en un músculo estriado siempre va de arriba para abajo en forma vertical y no sucede lo mismo en la musculatura uterina. Si ustedes se fijan, la musculatura uterina está dispuesta de esa forma. Hay músculos que van verticalmente, transversalmente, oblicuamente, y es así como va a seguir la contracción uterina, no van de arriba para abajo directamente. Por eso es la característica peculiar que tiene la contracción uterina. Entonces vamos a describir que en la fisiología del parto tenemos un motor, que es el útero, que va a empujar al móvil, que es el feto, cuando se contrae, mediante el pasaje, que es el canal del parto, para que pueda exteriorizarse el producto de la gestación. El útero es un generador de la actividad uterina, llamada dinámica uterina. Impulsa al objeto, que es el feto. Entonces vamos a reconocer que hay una zona activa contráctil, que es el cuerpo uterino, una zona pasiva, es el segmento, y una zona de dispersión y salida, que es el cuello uterino. Lo mismo que en el corazón, en el útero existen marcapasos. En el corazón, como en el útero, estos marcapasos pueden ser uno o pueden ser varios. Y entonces estamos ante unas alteraciones de la contracción. Los marcapasos en el útero están en la zona cornual, en ambos cuernos uterinos se encuentran, ahí va a empezar la excitación y la contracción, y va a seguir una dirección vertical, pero siguiendo la disposición de las fibras uterinas. Se llama de triple gradiente descendente. Esto lo vamos a demostrar ahorita en un esquema. El triple gradiente descendente se refiere a que hay más contracciones en el fondo uterino que inician en los marcapasos, van disminuyendo a nivel del segmento y se dispersan en el cuello. También son más intensas en el cuerpo y duran más en el cuerpo uterino y van disminuyendo en intensidad y duración a nivel del segmento y el cuello. Durante el embarazo se describen contracciones que por distensión para ayudar al crecimiento y al aumento de volumen de una musculatura uterina llamadas de Braxton-Hicks. Estas contracciones suceden frecuentemente, habitualmente durante el embarazo, solo que no tienen las características de la contracción que sucede cuando ya está ingresando la paciente en trabajo de parto.
Entonces vamos a describir que la dinámica uterina está dada por tres características de la contracción, que son la frecuencia o número de contracciones que tienen que ser de 3 a 5 en 10 minutos si estamos hablando de parto, con una duración de 30 a 60 segundos y con una intensidad de 25 a 50 y 70 milímetros de mercurio. Eso vamos a explicar enseguida. Como ven, ahí está empezando la contracción en la parte de arriba, en uno de los cuernos, en uno de los marcapasos. Va siguiendo hasta al tomar todo el cuerpo uterino y va desapareciendo de la misma forma. Toda la contracción que empieza tiene una duración de 11 segundos para tomar todo el cuerpo uterino. Se difunde a 1 centímetro de distancia por segundo. Entonces, al cabo de 11 segundos, toma todo el cuerpo uterino la contracción. Entonces, en la contracción vamos a reconocer un tono, una cúspide que es la intensidad mayor que puede lograr la contracción, y una fase segunda que está más lenta y más duradera, se divide en dos partes, que es el periodo de relajación. El tono uterino, se llama también tono basal, es de 8 a 10 milímetros de mercurio. Y cuando la contracción llega a su máximo, puede ser 50 a 70 milímetros de mercurio. Eso ya es en plena actividad de trabajo de parto. Lo que sí. Nuevamente aquí, estamos hablando simplemente de la contracción. El tono basal de 10 milímetros de mercurio va ascendiendo hasta llegar a 50 y va disminuyendo en forma rápida, una fase rápida y luego lenta hasta que termina. Las dos primeras fases duran de 50 segundos cada una y el resto dura 100 segundos. En total son 200 segundos que dura una contracción. 200 segundos son más o menos 3 minutos y parte de segundos. Todo esto que estamos explicando lo han estudiado la Escuela Uruguay, con los profesores Caldeiro Barcia y Álvarez. Han trabajado mucho tiempo para reconocer y descubrir todo esto que estamos explicando para saber por qué sucede y cómo sucede. Entonces, en resumen, una contracción dura 200 segundos, tiene una fase activa, rápida, dividida en dos partes de desaceleración rápida también, más una fase lenta y prolongada de 100 segundos. El tono. Y hemos dicho que el tono es de 8 a 10. Y el tono basal está dado por la parte más profunda de una contracción y otra. La parte más profunda de la contracción, ese es el tono basal. Y la parte más, donde se produce la cúspide mayor, ahí estamos hablando de la intensidad de la contracción. Entonces tenemos que acordarnos o aprender que intensidad por frecuencia o número de contracciones nos da la actividad uterina, que debe tener 120 milímetros de mercurio o una duración de 200 segundos. Y a esto le llamamos unidades Montevideo, porque es en la Escuela de Uruguay donde se ha descrito todo este trabajo. Bien, entonces dinámica uterina está dada por la intensidad multiplicada por la frecuencia. En un tiempo de 10 minutos, esta medida es universal. Aquí o en la China, se mide en 10 minutos el número de contracciones y la intensidad que pueda tener. La intensidad es la fuerza de contracción que tiene la musculatura uterina. El triple gradiente descendente ya lo hemos explicado. Numerosas, intensas y duraderas en el fondo y cuerpo del útero, disminuyen y se debilitan en el segmento y se dispersan en el cuello uterino. El tono basal, recuérdense, 8 a 10 milímetros de mercurio. Siempre se tiene ese tono basal en la musculatura uterina. Ahora, el umbral de percepción que la paciente pueda tener no va a percibir desde un principio la contracción,
va a percibir en cuanto esta contracción llegue a una intensidad de 25 a 30 milímetros de mercurio. Puede estar resistiendo o aguantando esas contracciones, esa intensidad, pero se va a hacer dolorosa cuando esta llega a los 50 milímetros de mercurio. Ahí ya la paciente va a empezar a sentir dolor debido a la contracción. Y además es detectable a la palpación. Al principio generalmente no se puede detectar muy bien la contracción. Bien, curso clínico del parto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a definir 3 conceptos que son parto, trabajo de parto y mecanismo de trabajo de parto. Esos conceptos los tienen que tener bien claros y no confundirse. El trabajo de parto, que es lo que nos ocupa en este momento, tiene fenómenos pasivos y fenómenos activos que debemos saber reconocer. Todo médico general necesita saber reconocer estos fenómenos para ver si la paciente está o no en trabajo de parto. Lo primero que puede ocurrir es aligeramiento, cambio de la forma del abdomen. Estamos viendo a la paciente en sus controles y vemos que el útero es un ovoide firme, bien conformado y mantiene un tono, no se deja deprimir fácilmente. Entonces, eso cambia cuando ya estamos al final de la gestación o cuando ya se está iniciando probablemente el encajamiento de la presentación y o está determinándose ya la presencia de contracción. Se aligera esa forma del abdomen. Hay una disminución de la altura uterina. Esto que estábamos midiendo, por ejemplo, de 34 o 32 centímetros, al final, en la próxima consulta podemos ver que ya está en 30 centímetros la altura uterina que se mide desde el borde de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, con el borde cubital de la mano, es que tomamos esa medida. Entonces, si notamos que disminuye, quiere decir que el producto puede estar descendiendo o encajándose en la PEC. Ahí está, ahí abajo dice descenso de la presentación fetal. Entonces ya la presentación fetal ya no le detectamos con el peloteo, entre comillas, que se llama cuando nosotros jugamos con la cabecita y si está libre todavía la podemos movilizar. En cambio, cuando está ya encajada, ya no es posible movilizar la presentación, ya sea esta pélvica o sea cefálica. Existe también una disminución del líquido amniótico. Siempre a medida que avanza el embarazo va disminuyendo la cantidad de líquido amniótico. No es la misma ni va a ir aumentando indefinidamente, no es así. Disminuye, por tanto el tamaño del fondo del útero va a disminuir también. Existe la formación del segmento y bolsa de las aguas. Les dije que el segmento no es más que el istmo del útero que va elongándose en el embarazo y especialmente en el trabajo de parto. Se va formando, incluso llega a tener hasta 10 centímetros de longitud para dar cabida al canal del parto en el sentido de las partes blandas que se denominan. Y la eliminación del tapón mucoso. Hasta el término, el tapón mucoso ha estado incluido en el cuello y no se ha movilizado, no se ha derramado ni nada. A medida que el cuello se va poniendo, va teniendo sus cambios propios, va achatándose, va abriéndose o entreabriéndose o va dilatando, es que se suelta el moco cervical y se elimina. Y a eso le llamamos limos o tapón mucoso. Esa es una seña, comúnmente la gente llama seña y saben que cuando ya se presenta eso, se sabe que la paciente puede estar ya en trabajo de parto. Los fenómenos activos están primeramente la dinámica uterina con sus características propias de la contracción uterina fisiológica determinada por la acción de la oxitocina. La presión de la prensa abdominal. Cuando la prensa abdominal está normal, ayuda a la actividad uterina, pero si el abdomen es flácido, no es continente, entonces no es de mucha ayuda en el trabajo de parto. Otro fenómeno activo son los pujos, pero los pujos tienen un momento en que se van a producir por estimulación de la presentación a nivel del cervix, precisamente.
y los esfuerzos respiratorios. No es desde el principio del dolor que va a tener que pujar la paciente. Se tiene que saber exactamente en qué momento debe pujar y cómo pujar. Es algo que se debe enseñar y educar a las personas. La resistencia del cuello y del músculo del piso pelviano. Cuando todo está normal, todo está, no hay flacidez, entonces todo cursa normalmente sin ningún contratiempo. Hablemos de los periodos del trabajo de parto. En el trabajo de parto existen 3 periodos, que son dilatación, expulsión y borramiento, la expulsión del producto y el alumbramiento. Cada una con sus características de duración, etc. La dilatación no debe durar más de 16 horas. Y hablamos de dilatación a partir de los 2 centímetros en la primigesta y de los 3 o 4 centímetros de apertura del cuello en la multigesta. El borramiento se refiere al aplanamiento del cuello. Al principio, al final de la gestación, está posterior, está grueso, pero a medida que avanza el trabajo de parto, esto se va borrando, como dice su nombre, se va perdiendo el cuello uterino y se va abriendo. El expulsivo, la expulsión del producto, una vez que termina el periodo de dilatación y borramiento, que les he dicho que tanto en la multigesta o en la primigesta no debe sobrepasar de 16 horas, porque si pasa, entonces estamos hablando de un parto prolongado. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien cuando revisamos a la paciente ese tipo de cosas. El periodo expulsivo. En el periodo expulsivo, este es el trance en que está el niño cuando ya ha completado la dilatación y el borramiento y el niño está en tercer a cuarto plano de Hodge, que se llama en la pelvis. Eso ustedes lo van a llevar probablemente en teoría y después será en cada uno en la práctica. Es cuando ya el niño se exterioriza. Este periodo no debe pasar de 30 minutos en ambas, tanto en prini como multigesta. No puede estar el niño en ese trance más de 30 minutos, en ese trance de salida. Y el alumbramiento es una vez que ya se ha expulsado el producto y estamos esperando que se expulse la placenta. Tampoco debe pasar de 30 minutos. El periodo expulsivo, lo máximo que se puede esperar para que el niño se exteriorice son 1 hora, no más de 60 minutos, pero si sobrepasa eso estamos hablando de un expulsivo prolongado y se está deteriorando probablemente el niño. En el alumbramiento podemos esperar también los 30 minutos. Si sobrepasa ese tiempo ya estamos hablando de alumbramiento prolongado. Bien, vamos a hablar de las anomalías o distocias de contracción. También se llaman distocias dinámicas, porque podemos tener distocias de partes blandas, distocias de todo tipo, distocias fetales, distocias maternas, etc. En este caso estamos hablando de la contracción. Entonces estamos hablando de las distocias dinámicas. Podemos tener hipodinamias e hiperdinamias. Las hipodinamias se pueden presentar como hiposistolia, oligosistolia, bradisistolia. Hiposistolia se refiere a una contracción de baja intensidad. No llega ni a 20 ni a 25 milímetros de mercurio. Oligosistolia podría significar lo mismo que el anterior, ¿verdad? Pero no es así. Oligosistolia se refiere a la duración de la contracción. Es decir, esta dura menos de lo que normalmente debe durar una contracción. La bradisistolia, lo mismo que en el corazón, es la disminución de la frecuencia de las contracciones. 1 o 2 contracciones en 10 minutos que no tienen mayor fuerza, no tienen mayor duración, y a eso le llamamos hipodinamia. Tenemos que saber reconocer esto para darle solución. En el caso de las hipodinamias se debe conducir, siempre y cuando descartemos totalmente contraindicaciones de conducción o inducción. En el otro extremo están las hiperdinamias, que pueden constar con hipersistolia, polisistolia, taquisistolia. Aquí la hipersistolia, como ustedes entenderán, es la intensidad tremenda que puede tener una contracción. Polisistolia, número de contracciones más allá de 5, de mayor duración, esta contracción en 10 minutos. Esto le causa mucho malestar a la paciente, mucho dolor, se queja mucho.
Entonces hay que estar atentos en el momento en que estamos atendiendo una paciente que está en proceso de parto. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se resuelve? Con útero y división. Estos procedimientos ustedes los van a ir aprendiendo en el momento de sus prácticas o probablemente en algún momento de la rotación de la práctica van a tener que aprender. Otras alteraciones de la contracción uterina están las hipertonías, que pueden ser leves, moderadas y severas. O sea, el tono, ¿se acuerdan que era de 8 a 10 milímetros de mercurio? Este está aumentado. Aquí estamos hablando de 12 a 20 milímetros de mercurio, de 20 a 30, etc. El útero puede aumentar su tono como mecanismo de defensa. En el caso, por ejemplo, de desprendimiento prematuro de placenta, podría determinarse un aumento del tono. El útero va aumentando su tono para evitar la formación de hematomas, etcétera, retroplacentarios, etcétera, cuando sucede el desprendimiento. Aquí está, lo mismo es el hematoma retroplacentario, trata de contener el sangrado y por eso aumenta el tono. En la sobredistensión uterina, el tono también está aumentado, y cuando hemos hablado de sobredistensión, cuando se trata de embarazos gemelares o polidramas. O puede presentarse también con policistoles. Lo que sí. Bien. Otro tipo de alteraciones de la contracción son las llamadas incoordinaciones. Es decir, que existen marcapasos extra o ectópicos. No, estos marcapasos pueden aparecer no siempre en la zona cornual, como hemos indicado. Pueden ser de primero o segundo grado. Pueden aparecer en el segmento y hasta en el cuello. Entonces, las contracciones uterinas son desiguales, causan hiposistolia e hipertonía. Entonces, tenemos que estar atentos a qué está sucediendo cuando estamos vigilando un trabajo de parto. También puede suceder una inversión del gradiente. Hemos dicho que hay un gradiente de triple descendente y sucede al revés. Esto va a alterar totalmente la dinámica uterina, causando falta de progresión en el trabajo de parto. Eso hay que saber reconocer, y eso nomás lo reconoce el obstetra o el médico general. Tampoco se necesita para poder reconocer esto. Cuando ya está viendo que hay alteraciones, se está prolongando el trabajo de parto, no está sucediendo lo que debe suceder para que se exteriorice el niño, etcétera, etcétera. Entonces tiene que volver a revisarse y revisarse a través de la paciente para saber qué está sucediendo y reconocer lo que puede estar aconteciendo. Distoncias cervicales de tipo pasivo. A esto se refiere a que el cuello uterino está rígido por alguna situación, puede ser por dilataciones previas, ya sean por legrados, etcétera, o porque así siempre es la anatomía de la paciente, un cuello rígido, bien duro, bien, que no logra reblandecerse, no logra abrirse, no logra dilatarse. Entonces, eso también se debe saber reconocer cuando se hace un examen de tacto vaginal para valorar el cuello uterino. Los anillos de contracción también se deben a marcapasos heterotópicos, o sea, fuera del normal. Estos anillos de contracción pueden presentarse por una contracción extrema que está sucediendo en el útero debido a cualquier causa. Y es típica la imagen que nos muestra a la paciente, es un útero que se está contrayendo mucho en el fondo, y en la parte media se está contrayendo mucho más en forma anular, dando una imagen de guitarra, se llama signo de la guitarra, y es típico encontrar eso cuando se trata de una amenaza de ruptura uterina, o cuando se está conduciendo o induciendo un trabajo de parto y no se está controlando adecuadamente. Y entonces pueden haber estos anillos de contracción debido a que no responde adecuadamente a una contracción uterina normal. Hay alteración en las contracciones uterinas. Bien, todo eso es respecto a las contracciones que suceden típicas, propias del músculo uterino. No es lo mismo que en el músculo estriado esquelético. No, la musculatura uterina es una mezcla de músculo estriado y liso. Es característico, es totalmente diferente la contracción. Ya hemos indicado que además cómo se dirige, no se dirige estrictamente en forma vertical como en el estriado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Con eso terminamos la clase. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Doctora.